Bueno, vamos a empezar entonces nuestra revisión de lo que es la parte de electrocardiografía básica. Ya habíamos revisado los días anteriores algunas cosas importantes. Habíamos visto, por ejemplo, los componentes del sistema excitoconductor. Les hablé del nodo sinusal, que es el grupo de células ubicada en la aurícula derecha, que es el que inicia el proceso de la despolarización de las células cardíacas. Aproximadamente este sistema excitoconductor, en el global de las células cardíacas, en el global, digamos, en el total del número celular, no es mucho, menos del 1%. Sin embargo, este menos del 1% gobierna al resto. O sea, unos pocos gobiernan a muchos, ¿no? Es el ejemplo perfecto de la autocracia. Y este pequeño grupo de células, ¿no?, se agrupan. ¿Se agrupan para qué? Para que cuando una de ellas pueda fallar, otra tome la acción. La primera célula que se encienda, prende la chispa. ¿Vean? Vamos a imaginarnos las personas del estadio que les dije en las últimas clases, todas sentadas pero tristes. ¿Ya? Todas las personas que están en el estadio están tristes. ¿Ok? Y una de ellas es la que es la persona alegre, la persona que pone las pilas. Algo parecido hay que pensar en este grupo celular del sistema excitoconductor, en cuanto que hay una de ellas que es la que se va a activar primero. Siempre hay una de ellas, de este grupo celular, que se va a activar primero. Y la que se active primero gana al resto. Es todo o nada. No es que yo me pare y después se pare otra independientemente de mí. Si yo me paro primero, yo genero el ritmo. Como hay que pensarlo así, las células que están en el nodo sinusal serían aquellas células que se paran primero. Las células que tienen esa posibilidad de pararse primero. Entonces son células muy importantes. ¿Ya? Son células sumamente importantes porque son el marcapaso natural del corazón. Este marcapaso natural del corazón tiene sistemas de backup. ¿A qué me refiero? Si esos grupos de células no generan el impulso, no generan el primer impulso, otro grupo de células lo va a hacer. Es como si como que tuviéramos una especie como de garantía, como de reserva, como de segunda opción, si la primera no funciona. Este grupo de células que tienen esta capacidad están ubicados a lo largo de todo el sistema excitoconductor, no solamente en los nodos, también en las vías internodales, también en las de His, también en la red de Purkinje. ¿Ya? Cualquiera de esas células puede ser la iniciadora del estímulo primario. Ahora, esta posibilidad que tengan las células de poder generar ese estímulo se llama automatismo. Automatismo significa la capacidad que tienen estas células de iniciar excitación que lleven a una contracción sin necesidad que otros órganos comanden o envíen señales al corazón. Por ejemplo, en el caso de los músculos de nuestro sistema esquelético, los músculos del sistema esquelético, si ustedes mueven sus brazos, dependen de que el cerebro, ¿no?, de que el cerebro ordene o haga una descarga, ¿no?, a través de la vía neural sobre la placa mioneural y se active el músculo, ¿no? De esa manera se produce el movimiento o los cambios de posición del cuerpo de ustedes. Pero en el caso del corazón, el propio corazón tiene, como decir, su pequeño cerebro, su pequeño marcapaso, ¿no? Estas células automáticas, ¿no?, estas células con capacidad automática, ¿no?, células del sistema excitoconductor, como les he dicho, se autoexcitan. Ya les expliqué ayer los potenciales de acción, ¿no? Y les expliqué que en el potencial de acción de las células con capacidad de marcapaso, lo sustancial es la fase 4. ¿Qué les dije de la fase 4? A ver, Freddy, ¿qué les dije de la fase 4 de las células de potencial de marcapaso? ¿Cuál es la característica de la fase 4? Freddy, ¿estás ahí? ¿Me Doctor, escuchas? en la fase 4, Sí, la en la fase fase 4. 4 en la parte
en la fase 4 va a mantenerse lo que viene a ser va a ser todo isoeléctrico, doctor. Va a mantener su propio potencial, ¿no? No, no es así. No es isoeléctrico. No es isoeléctrica la fase 4 en las células que tienen capacidad de marcapaso. Les dije que la fase 4 de estas células tienen una tendencia ascendente. ¿Ya? La fase 4 de las células marcapaso tienden a positivizarse automáticamente y van a alcanzar un potencial umbral que va a generar una especie como que de onda, ¿no es cierto? Una onda que va a despolarizar. Esto se llama despolarización diastólica espontánea. ¿Ya? Entonces, realmente potencial de reposo, estas células nunca lo alcanzan. Estas células de los nodos marcapaso siempre están como que autoactivándose, siempre están ahí tendiendo a activarse, ¿ya? O sea, ciclan una y otra vez, y de esa manera son las que gobiernan, por lo tanto, la actividad eléctrica del corazón. Si se genera el estímulo, se debe conducir. Entonces, hay una propiedad que se llama conductividad. Es la capacidad que tiene la fibra cardíaca de transmitir ese estímulo a la célula vecina. ¿Ya? ¿Cómo se hace esto? Entre las células, ¿ya? Entre las células hay unas uniones. Unas uniones, ¿no? Unas uniones se llaman unión gap, que tienen como puertitas, digamos así. Entonces, cuando se estimula una célula, como que la contagia a la siguiente. ¿Ya? Como que activa a través de esta unión gap la célula vecina y la célula vecina a su vez a la siguiente. Entonces, este paso secuencial de la actividad generada es lo que se llama conductividad. Todas las células del corazón tienen la capacidad de conducir, pero no todas conducen a la misma velocidad. ¿Ya? Eso depende de la rapidez en la cual se genera lo que se llama la fase cero, ¿ya? Y la cantidad de canales de sodio que se puedan abrir. Entonces, algunas de estas células conducen más rápido y otras conducen más lento. ¿Quiénes conducen más rápido? Conducen más rápido las células del sistema excitoconductor, que vienen a ser como autopistas. Y las células miocárdicas contráctiles conducen pero lentamente, vienen a ser como las callecitas. O sea, unas son autopistas y otras son callecitas. En las autopistas, ustedes se pueden imaginar, los carros van rápidos, los autos van rapidísimo. Y en las callecitas, los autos van lentos, no pueden circular tan rápido. Como las uniones que les he explicado están distribuidas mayormente, ¿no?, en el sentido longitudinal, entonces la transmisión es más rápida en esa dirección que en el sentido transversal. ¿Ya? Entonces ya habíamos hablado un poquito ayer del nodo sinusal, del nodo aurículo-ventricular y de las fibras de Purkinje. A ver, ¿quién me puede decir que hablamos del nodo aurículo-ventricular? ¿Qué habíamos comentado sobre el nodo aurículo-ventricular? ¿Qué función cumple ese nodo, el nodo aurículo-ventricular? Ya hemos dicho que el nodo sinoauricular, el sinusal, es el que inicia o genera el impulso. ¿Cuál es la principal función del nodo aurículo-ventricular? ¿Cómo? A ver, Héctor. Una puerta de entrada para la despolarización de los ventrículos, que Claro, retrasa es el... la puerta de entrada. Está muy bien. Ya, es como si fuera la puerta, ¿no es cierto? Por ahí entra el estímulo a los ventrículos. Pero la función importante es que retrasa, como dice ahí en la diapositiva, retrasa ese impulso. Ese es un rol fundamental del nodo auriculoventricular. Retrasar el impulso permite que la contracción auricular anteceda a la ventricular, ¿ya? Permitiendo un mejor llenado de los ventrículos, ¿ya? Entonces, revisando rápidamente la anatomía del latido cardíaco, se inicia en el nodo sinusal. No sé, se ve... A ver, vamos a ver. Lápiz rojo. ¿Se ve la marca que hago?
¿Se ve la marca que he hecho en la diapositiva? ¿La pueden ver ustedes? No se ve, doctor. No se ve. Bien, bueno. No, Estaba no se ve. marcando el nodo sinusal. Ah, perdón. Ya, bueno. Estaba marcando el nodo sinusal, ¿ya? El nodo sinusal está ubicado en la aurícula derecha y la transmisión del impulso va por vías interauriculares, digamos, de aurícula derecha a aurícula izquierda. Entonces no va tan lento, porque si fuera una conducción de célula muscular a célula muscular, sería una conducción lenta. Y lo que se busca es que haya una sincronía en la contracción de las aurículas, que sea prácticamente simultánea. Y para que eso se dé, tiene que haber comunicación entre ambas, ¿ya? Entre ambas aurículas. Entonces hay unas fibras, unas vías, se llama el haz de Bachmann. El haz de Bachmann permite que la activación de la aurícula derecha se transmita muy rápidamente a la aurícula izquierda, ¿ya? Luego la activación pasa ¿a dónde? Pasa al nodo aurículo-ventricular. El nodo aurículo-ventricular recibe los impulsos del nodo sinusal y los pasa al sistema de His-Purkinje. Si el marcapaso sinusal falla, el marcapaso sinusal, ¿a qué frecuencia descarga? A ver, ¿con qué frecuencia descarga el sinusal? ¿Cuántos ciclos por minuto tiene? 60-80, doctor. Sí, más o menos, 60-80. Algunos libros dicen de 60-100. ¿Ya? Esa es la descarga del nodo sinusal, de 60-100. Entonces, si falla ese nodo, si ese marcapaso te falla, el sistema que sigue en jerarquía, en nivel de descarga, de frecuencia de descarga, es el nodo aurículo-ventricular. El nodo aurículo-ventricular descarga a una frecuencia entre 40 a 60 ciclos por minuto. Entonces, si el ritmo sinusal, por alguna razón, por alguna enfermedad, por algún trastorno del nodo sinusal, no se da, entra el corazón a tener un gobernante nuevo, que sería el nodo aurículo-ventricular, y eso se llama ritmo nodal. Ya no es ritmo sinusal, sino ritmo nodal. Y esta es una diapositiva que la voy a pasar, pero básicamente nos habla del nodo AB. Y nos dice que el nodo AB tiene la función de retrasar el estímulo, ¿no? Para dar tiempo a las aurículas de vaciar su contenido al ventrículo. Y la segunda importancia del nodo AB, que figura en la diapositiva, es la importancia como marcapaso secundario, cuando falla el sinusal, ¿no es cierto? Bueno, luego viene el haz de His. El haz de His transmite la conducción hacia los ventrículos, ¿no? También tiene una frecuencia de descarga entre 40 y 60. Y luego viene la red del Purkinje. La red del Purkinje transmite el estímulo rápidamente hacia los ventrículos de una manera ordenada para producir un ritmo ordenado de una secuencia ordenada de contracción, ¿no? A ver, perdón, ya. Si fallan los dos nodos, si falla el nodo sinusal y falla el nodo auriculoventricular, el sistema de la red de Purkinje puede también generar su propio estímulo. O sea, el propio ventrículo puede gobernarse, pero esto ya no es un ritmo normal. Este es un ritmo prácticamente para evitar la muerte del paciente. Por lo tanto, se llama ritmo de escape. Ritmo de escape significa que el ventrículo se está tratando de salvar de la sistolia, digamos, de la no contracción, generando su propio estímulo en su red de Purkinje. Y lo genera, pero lento. ¿Ya? Este ritmo de escape es bastante lento, muy inferior al del nodo sinusal y muy inferior al del nodo AB. Este ritmo de escape está situado entre los 20 a 40 latidos por minuto. Hablemos un poquito del EKG. Ya habíamos hablado de las ondas ayer, la onda P. ¿Qué representa la onda P, Héctor? La despolarización de las aurículas. Correcto, despolarización auricular. Muy bien. Freddy, ¿qué representa el complejo QRS? ¿Me escuchas, Freddy? Sí, doctor.
Ahora déjame ver, localización, complejo QRS, viene a ser, pues, lo que viene a ser, justamente ahí, ¿no? Lo que viene a ser el proceso de activación ventricular. Correcto, correcto. Cuando se activan los ventrículos, que es la despolarización. Muy bien. Héctor, ¿qué representa la onda T? T de tetera. ¿Qué es la onda T? La repolarización ventricular. Correcto, la repolarización auricular. Entonces, ahí tenemos representada en nuestra diapositiva claramente esta secuencia. Ahí se ve la onda P en color verde, se ve el intervalo PR, ¿no? Que es el retraso de la conducción a través de esa acción fundamental del nodo AB, que es retrasar el paso del estímulo auricular al ventrículo. Luego viene el estímulo ventricular, que está en color amarillo ocre, ¿no? QRS, y viene finalmente la onda T en color marrón. Entonces, el ritmo sinusal normal tiene que empezar evidentemente en el nodo sinoauricular, ¿ya? La activación tiene que nacer ahí. Si la activación nace ahí, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que se forma la onda P. Ya hemos dicho que la onda P representa la activación, la despolarización de las aurículas. Entonces, si empieza el ritmo ahí, ¿no es cierto? Esta despolarización atrial, esta despolarización auricular, va a representarse en el electrocardiograma de superficie como esa pequeña deflexión de tipo elevación suave, ¿no? No tiene punta, es una elevación Roma que representa la onda P. Ahí vemos en la diapositiva la activación auricular, está en color amarillo, ¿no? Y vemos cómo se activa claramente y cómo se traduce en la onda P del EKG, ¿ya? En la onda P del EKG. ¿El puntero lo llegan a ver o tampoco se llega a ver mi puntero? No, no se ve, doctor. Tiene que ser No se clic ve. derecho y Ya, no hay puntero. problema. Ya, ok, no hay problema. La onda P, entonces, ahí está. Lo amarillo es la activación de ambas aurículas, ¿no? Aurícula derecha e izquierda, generando esta onda. Luego viene el paso del estímulo a través del nodo aurículo ventricular. Ese paso del estímulo a través del nodo AB genera esta separación que hay entre la onda P y el complejo QRS. Es el tiempo que se demora en que el estímulo pueda pasar de aurículas a ventrículos. Expliqué que el nodo AB es la única puerta por donde puede pasar el estímulo a los ventrículos. No hay otra. Entonces, solamente por ahí se va a activar los ventrículos. Normalmente, ¿eh? En patologías puede haber otra forma de activación ventricular, pero normalmente solamente debería pasar por el nodo AB. ¿Ya? Ahí se ve representado en el EKG como la distancia que hay entre la onda P y el inicio del complejo QRS. ¿Ya? Ese se llama segmento ST. Segmento PR, perdón. Bueno, luego sigue la conducción del estímulo a través de las de His, que es el inicio justamente del complejo QRS. Luego viene la conducción ya al sistema Purkinje y la consecuente despolarización ventricular, que es representada en el EKG como el complejo QRS. Luego viene la fase de repolarización, ¿no? Inicial, que es la parte, digamos, que puede representar muy claramente en los pacientes que tengan síndrome coronario agudo, cuál sería su mejor manejo, dependiendo si es ST elevado o ST no elevado. Esa es la parte que se llama el segmento ST. Y finalmente viene la fase 3 de repolarización, la caída rápida, ¿no? Que es la onda T del electrocardiograma, la onda T. Ahí la estamos viendo. Ahí tenemos un resumen, entonces, la onda P, despolarización auricular, ahí está su duración, el intervalo PR, ¿no? Que es la suma de la onda P más el segmento PR, ¿no? Debe durar entre 0,12 a 0,20 de segundos, o sea, 120 a 200 milisegundos. El segmento PR, ¿no? Que es la línea eléctrica que va de la onda P al complejo QRS. El QRS es la despolarización ventricular. El punto J, que es un punto importante, que es el punto de unión que va en la parte final del complejo QRS y marca el inicio del segmento ST. Ese es el punto J. Debería estar este punto siempre a nivel de la línea isoeléctrica. El segmento ST, que forma parte del inicio de la repolarización ventricular, que está normalmente también isoeléctrico, y la onda T, que es la repolarización ventricular.
El EKG es electrocardiograma, es el aparato con el cual registramos esta secuencia que hemos estado repasando, ¿no? Y se grafica en un papel de registro. Entonces, este papel de registro es milimetrado, o sea, tiene una cuadrícula, ¿ya? Doble cuadrícula en realidad. Tiene una cuadrícula milimetrada pequeña, ¿no? Cuadrados pequeños, y cada 5 cuadrados pequeños hay una cuadrícula más gruesa, un cuadriculado más grueso. Cada 5 de los pequeños hay un cuadriculado más grueso, ¿ya? ¿Por qué es importante estas marcas cuadriculadas? Porque la velocidad con la cual este papel corre a través del registro que se hace es estándar. Todos los EKGs del mundo corren a una velocidad estándar, registran a una velocidad ya preconfigurada. Dependiendo, digamos, nada más de la marca del EKG, algunos permiten o no variar esa velocidad, pero de seteo inicial, de configuración inicial, la velocidad del papel siempre es esa, la que está marcada en la diapositiva, 25 milímetros por segundo. Esa es la velocidad del papel, 25 milímetros por segundo. Quiere decir que en cada milímetro, en cada cuadrado pequeñito, ¿no es cierto? En cada cuadrado pequeño está, por regla de 3 simple, representado lo que pasa en un tiempo de 0.04 de segundo. 0.04 de segundo, ¿ya? Y eso es lo que respecta al tiempo. Y además está calibrado el registro para que cada milivoltio de activación, cada milivoltio que se pueda registrar en esta derivación, que sea la que estamos explorando, grafique un desplazamiento de la aguja de 1 centímetro, o sea, 10 cuadraditos, ¿ya? Entonces, el papel de registro en el sentido horizontal te registra tiempo y en el sentido vertical te registra voltaje. ¿Ya? A ver, vamos a hacer una práctica matemática. Si cada cuadradito pequeño vale 0.04 de segundo, ¿cuánto vale cada cuadrado grande en tiempo? 3.2. Correcto, 0.2. Es simplemente multiplicar 0.04 por 5, porque como les había explicado, cada 5 cuadraditos pequeños hay un cuadrado grande. Entonces multiplicas nada más 0.04 por 5 y te da 0.2 de segundo. ¿Y cuántos cuadrados grandes habría en un segundo? ¿Cuántos? 3. No te escucho bien, Héctor. A ver, repite, por favor. 3 cuadrados. ¿3 cuadrados? ¿3? Sí. Ya, pero a ver, claro, cuadrado grande. Pero me habían dicho que el cuadrado grande vale 0.2 de segundo. Si multiplicas 0.2 por 3 te da 0.6 de segundo, no te da un segundo. 5, claro. 5 cuadrados, claro. Tienen que ser 5 cuadrados porque multiplicando, ¿no es cierto? 0.2 por 5 te da un segundo. Entonces tú puedes tener ya claramente en tu papel del electro lo que está, digamos, representado en estas pequeñas líneas. Ven en el papel del electro arriba que hay unas pequeñas marcas en la parte blanca superior. Esas pequeñas marcas que están en la parte blanca superior representan la distancia que hay, ¿no es cierto?, con 5 cuadrados grandes o 25 cuadrados pequeños, 25 milímetros. O sea, esas marquitas de ahí valen un segundo. Entonces tú rápidamente, viendo el papel del electro, puedes ver cuánta actividad eléctrica hay en ese segundo. Cuánta actividad eléctrica hay en ese segundo. Esa es la idea del papel con doble cuadrícula, ¿no? Como ven ahí, con doble cuadrícula. Las derivaciones las habíamos ya analizado ayer. Ya habíamos hablado de las derivaciones de extremidades o de miembros y de las precordiales. Ya habíamos comentado el sistema extraxial. Les había hablado dónde queda el positivo de cada una de ellas.
les dije que el positivo de cada una de ellas varía según la posición del electrodo positivo. Les dije que hay un grupo de derivaciones que ven la cara inferior, de 2 de 13 ABF, que hay un grupo que ve la cara izquierda lateral, de 1 y ABL, y que el único patito feo es ABR, ¿no? Porque ABR, les dije, es la única que es positiva arriba y a la derecha. El resto solamente es positivo o abajo o a la izquierda. Les hablé de las derivaciones bipolares. Les dije que las derivaciones bipolares comparan dos registros, digamos así, dos electrodos, ¿no? Uno que le considera positivo y otro negativo, y que las monopolares más bien consideran solamente el registro de voltaje comparado contra cero. No comparan dos polos, ¿no es cierto? Eso les dije la diferencia. Les dije que había 3 bipolares y 3 monopolares, ¿no es cierto? De 1, de 2, de 3, ABR, ABL y ABF. También les dije cómo se establecía, ¿no? De 1, comparando los brazos, el positivo en brazo izquierdo y el negativo en brazo derecho. De 2, comparando pierna izquierda y brazo derecho, el positivo en pierna izquierda. De 3, comparando brazo izquierdo con pierna izquierda, el positivo en pierna izquierda. Y les hablé de la central terminal de Wilson y de la de Goldberger. Ya eso lo conocemos de ayer. Luego les hablé de las precordiales, dónde están ubicadas. Les dije que habían 6 derivaciones precordiales y que como llevan el prefijo V, ¿no es cierto?, representa que son unipolares. Son derivaciones unipolares. Y te ven el corazón en el plano horizontal. Les hablé del triángulo de Einthoven. Les hablé de Einthoven también. Ya saben ustedes que por este triángulo se puede sacar la conclusión que en electrocardiografía 1 más 3 es igual a 2. Eso ya les dije también. El plano horizontal, ya está esto, ortogonales. Avanzamos. Ya les hablé de potencial de acción. Ya. Les dije que cuando un electrodo registra un frente de onda, ¿no? Un frente de despolarización que se aproxima, que se dirige hacia su polo positivo, se va a registrar en el papel como un movimiento positivo. Les dije que cuando se alejaba del electrodo explorador va a producir una deflexión negativa. Y cuando es perpendicular al electrodo explorador, produce una línea plana o isobifásica que le llaman, o una deflexión que tiene la misma parte positiva y negativa. Eso está representado en esta diapositiva. Acá tenemos el vector de despolarización verde dirigido hacia la derecha y vemos cómo hay un electrodo ahí de registro que en el papel va a inscribir un complejo R, ¿no? Ya les hablé de la nomenclatura. R significa positividad. Mientras que si se registra desde la, digamos, desde la perspectiva del lado izquierdo, ¿no? Ese electrodo ve a la flecha alejándose de él, o sea, la cola del vector es negativa y registra un complejo QS, ¿no? Un complejo negativo. Finalmente, si el electrodo está ubicado perpendicular al vector de despolarización, o registra una línea plana, como se ve en la diapositiva, o un complejo que tiene parte positiva y negativa similar, ¿no? Un complejo aquí, en este caso, RS. La despolarización tiene una secuencia, les dije que va generalmente de endocardio a epicardio, y la repolarización tiene una secuencia que va generalmente de epi a endo, ¿no? Y por eso la onda T es positiva. Eso le expliqué también, ya no lo tenemos tanto. Ya. La activación normal del corazón tiene la secuencia de activación primero del nodo sinusal, luego de la aurícula derecha, luego de la aurícula izquierda y luego simultáneamente los ventrículos. Esa es la secuencia normal. Entonces, cuando se activan las aurículas, ¿ya? Cuando se activan las aurículas, hay en realidad 2 frentes de onda más importantes. Uno que se dirige de la derecha hacia la izquierda, porque la activación se empezó, ¿dónde? En la aurícula derecha, ¿ya? En la pared lateral y superior de la aurícula derecha. Entonces, la activación tiene que ir hacia la izquierda, que sería el vector que está marcado ahí como API, ¿no? Vector API, el que va hacia la izquierda. Y luego también tiene que ir de arriba para abajo, ¿ya? Tiene que ir de la aurícula derecha hacia abajo, porque la activación nace en la parte superior. Está marcado ahí como el vector APD.
Les dije que se hace al final, como son simultáneos, una suma de vector. Se genera el paralelogramo y se genera el vector resultante, ¿no? AP. Y este AP va de arriba para abajo, de derecha para izquierda, ¿no? Y de atrás para adelante. Por lo tanto, una derivación que da frente a ese vector resultante va a registrar una onda positiva. ¿Cuál es la derivación que generalmente más tiende a ubicarse en la dirección de este vector fundamental? Es la derivación 2. Por eso que generalmente uno busca la onda P en la derivación 2. Y en la activación, una vez que se ha dado el nodo sinusal, se activan los ventrículos. También les expliqué que hay el vector septal, que hay el vector del ventrículo derecho, que hay el vector del ventrículo izquierdo. Y les dije que el vector resultante era el vector que ganaba, digamos, se dirigía hacia la izquierda, ¿no? Por la masa del ventrículo izquierdo. Y finalmente hay unos vectores que lo marcamos como 3, que son los basales, ¿no? Ya eso lo hemos explicado. Ya esto ya está. Les dije que la activación de los ventrículos empieza en la zona septal y que se activaba primero el lado izquierdo. Por lo tanto, el primer vector iba de izquierda hacia derecha. ¿Ya? De izquierda hacia derecha, de arriba para abajo, de atrás para adelante. Luego les dije el vector segundo, o sea, la segunda parte de la activación ventricular, es la activación de la pared libre del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, ¿no? Vector 2i, vector 2d. Y esto sumando va a dar el vector de activación ventricular, el vector 2, que tiende a ir hacia la izquierda. ¿Ya? El vector de suma, el vector de suma, digamos, de concatenación de los vectores, en realidad pues son múltiples vectores, ¿no es cierto? Diferentes vectores, todo eso se suma, va a dar un vector resultante que se dirige en general, en ventrículo me estoy hablando, de derecha hacia izquierda, de arriba para abajo y de atrás para adelante. Y finalmente los vectores 3, que son las activaciones de la parte basales, septales altas de los ventrículos, que se dirigen hacia arriba, ¿no? De abajo para arriba. Esto genera ondas, ya hemos hasta el cansancio dicho las ondas en relación a qué activación es, la aurícula, la onda P, el ventrículo, el complejo QRS. Hay unas ondas en las aurículas que a veces se pueden ver, que son ondas anormales. La onda F mayúscula, que representa la presencia de lo que se llama flúter auricular. Y las ondas F minúsculas, que representan la fibrilación auricular. Ya, estos son ejemplos de nomenclaturas del complejo QRS. ¿Ya? Ya hemos hablado de la primera deflexión positiva es R, la que sigue es S, ¿no? Y hemos hablado de las combinaciones, eso no nos vamos a detener mucho. Ahí están marcadas cada una de ellas. Diferentes nomenclaturas, ¿no? Empieza, por ejemplo, la primera con RS, ¿no? R minúscula, S profunda. O sea, una pequeña positividad seguida de una gran negatividad. La segunda de arriba, ¿no es cierto? Complejo R mayúscula, S mayúscula. La parte positiva y negativa, muy similares, casi del mismo tamaño, grandes. La tercera, R mayúscula, S minúscula. O sea, R mayúscula, S minúscula significa que la primera onda de ese QRS es positiva alta y la S pequeña representa una negatividad final pequeña, ¿no? Y así sucesivamente. Ya, ondas ya hemos visto. A ver. Cuando queremos establecer el eje eléctrico del corazón, recordemos que el eje eléctrico cardíaco no es el eje anatómico y va a graficarse en su proyección en los diferentes planos que podemos evaluar con el registro. Ya les dije, con derivaciones de miembros, tenemos el plano frontal, como si estuviéramos viéndonos en un espejo. Con derivaciones precordiales tenemos el plano horizontal, como si cortáramos el tórax con un hacha, ¿no? Y sagital se puede ver con lo que se llaman derivaciones ortogonales. Ahí tenemos los planos, ¿no? Plano frontal, plano horizontal, plano sagital.
Entonces, empecemos con el eje eléctrico en el plano frontal. ¿Dónde queda el D1 positivo en grados? A ver. ¿En cuántos grados está el D1 positivo? ¿Cuánto? 0, ¿no es cierto? 0 grados, ya. Correcto. El D1 positivo está en 0 grados. ¿Ya? ¿Y dónde queda el ABF positivo? 90. Correcto, más 90. Entonces, si hacemos la extensión de este D1 positivo hacia el otro lado, nos vamos a, ¿no es cierto?, más 180 o menos 180. Y si hacemos la proyección de este ABF positivo hacia el otro lado, en esta especie de torta, esta especie de pastel, nos vamos a menos 90. Si hacemos el cruce de este eje de D1 con el cruce del eje en ABF, marcamos 4 cuadrantes. ¿Ya? Estamos partiendo la torta en 4 pedazos. La torta en 4 pedazos. Entonces, primero hacemos un corte horizontal que va de 0 a 180. Y luego hacemos otro corte vertical que va de más 90 a menos 90. Entonces, tendríamos 4 cuadrantes eléctricos en el plano frontal. El primer cuadrante iría entre 0 y más 90. Primer cuadrante entre 0 y más 90. El segundo cuadrante, en el plano horizontal, eje eléctrico, en el plano frontal, perdón, no horizontal, plano frontal, iría de más 90 a más 180. Segundo cuadrante. Tercer cuadrante iría de menos 180 a menos 90. ¿Ya? Y el cuarto cuadrante iría de menos 90 a 0. ¿Ok? Ya, 4 cuadrantes. ¿Por qué es importante esto? Porque normalmente la activación eléctrica cardíaca se va a dirigir en general hacia el primer cuadrante. Eso es lo normal. ¿Ya? En este plano frontal, el eje eléctrico normalmente está en el primer cuadrante, entre 0 y más 90. Entonces vamos a calcular esto. ¿Cómo podemos hacer esto? Ya, ahí tenemos arriba la diapositiva que nos muestra el sistema exaxial. Ahí está arriba para que nos guiemos. Entonces, lo primero que hacemos es mirar D1 en el electrocardiograma. Vemos la derivación D1. Si D1 es positivo, si la derivación 1 muestra un QRS predominantemente positivo, ¿ya? Significa que la activación o está en el primer cuadrante o está en el cuarto cuadrante, que son los cuadrantes que son las zonas positivas de D1. Están hacia el lado positivo de D1, primer o cuarto cuadrante. Si en D1 es negativo, si el D1 es negativo, significa que la activación está o en el segundo cuadrante o en el tercer cuadrante, que son los cuadrantes que están en el hemisferio negativo de D1. Y si en D1 es isobifásica el complejo QRS, o sea, no predomina ni negatividad ni positividad, sino es o una línea recta o un complejo QRS con positivo y negativo similares, eso indica que la fuerza está yendo perpendicular a este plano. O sea, debe estar en más 90 o en menos 90. O sea, en el plano de ABF. ¿Ya? ¿Ok? Listo. Segundo paso. Vemos ABF. Si ABF es positivo, o sea, en el contexto de D1 positivo, vamos a situarnos en D1 positivo, o sea, que está en el cuadrante 1 o 4. Queremos definir si está en el cuadrante 1 o el cuadrante 4. Vamos de ahí a ver ABF. Si ABF es positivo, el cuadrante definitivamente es el primero. ABF positivo con D1 positivo, primer cuadrante. Si ABF es negativo, es el cuarto cuadrante. Y si ABF es isobifásico,
y D1 es positivo, el eje ya no se puede decir que está en un cuadrante, ya definitivamente le ponemos ya su grado exacto. 0 grados tiene que estar. En 0 grados tiene que estar. En el límite entre el primer y cuarto cuadrante. En 0 grados. Si D1 es negativo y ABF es positivo, entonces tiene que estar la activación en el segundo cuadrante. Si D1 es negativo y ABF también es negativo, tiene que estar en el tercer cuadrante, cuando ambos son negativos. Y si D1 es negativo y ABF es isobifásico, ¿no? Y ABF es isobifásico, entonces la activación tiene que estar o en 0 o en 180. Acá hay un error entonces, no es menos 90, ahí la diapositiva tiene un error, ¿ya? Si D1 es negativo y ABF es isobifásico, la activación tiene que estar en 180. ¿Más 180 o menos 180? No es menos 90, hay un error ahí. 180 es ahí. Y finalmente D1 isobifásico, en contexto, ¿no es cierto?, de que es una derivación perpendicular, ¿ok? Entonces, vemos ABF. Si ABF es positivo, es más 90. Y si ABF es negativo, es menos 90. ¿Ya? Vamos a practicar. A ver, Héctor, ¿ves la diapositiva? Sí, doctor. Ya. Vamos a ubicar primero cuadrante nomás, ¿ya? Vamos a centrarnos en cuadrantes. En esta diapositiva, abajo tienes las 6 derivaciones de miembros. Tienes 1, 2, 3, R, L y F, en secuencia. La primera de la izquierda es de 1, que no ha salido tan bien, pero en realidad yo te puedo decir que es una positividad, ¿ya? Porque está cortada justo con el QRS, pero es un QRS positivo. Entonces vamos a ubicar el cuadrante, ¿ya? Vamos a practicar eso, Héctor. Vamos a ubicar el cuadrante, ¿ok? Primer paso, ¿cuál es el primer paso ahí? Para ubicar el cuadrante del eje eléctrico en el plano frontal. Primer paso, mirar el complejo QRS en la derivación 1. ¿Ok? Ya lo viste. Si es, como se ve ahí, positiva, ¿en qué cuadrantes puede estar la activación? Ya entre qué cuadrantes te tienes que definir. Si D1 es positivo. El primer cuadrante. 1, 4. Correcto. Entre el 1 o el cuarto cuadrante. Ok, ya llegaste hasta ahí. O la activación está en el cuadrante 1 o está en el cuadrante 4. Para saber si es el 1 o el 4, ¿cuál es el segundo paso? Este, Ya sabemos que está o en el 1 o en el 4. ¿Cómo podemos definir si es el 1 o si es el 4? ¿Cuál otra derivación tienes que ver? ABF. Correcto, ABF. Muy bien. ¿Cómo ves ABF en este trazado? ¿Cómo lo estás viendo ABF? ¿Va para arriba o va para abajo? Ya, correcto, va para abajo. Si ABF va para abajo, entonces puedes concluir ya para optar, para elegir entre los dos cuadrantes que originalmente habías podido llegar, o el 1 o el 4, ¿por cuál te vas? 4. Claro, por el 4, cuadrante 4, ¿ok? Entonces con este electro has llegado a la conclusión que en este paciente el eje eléctrico el eje eléctrico en el plano frontal está en el cuarto cuadrante. El cuarto cuadrante, como ahí ves en la diapositiva, está entre 0 grados y menos 90 grados, que no es un cuadrante habitualmente normal. Les dije que el cuadrante normal era el primero, el que está entre 0 y más 90.
¿Ok? Entonces este cuadrante que nos sale aquí no está tan bien. Entonces ya nos indica algo, ¿no es cierto? Ya nos indica algo, hay que parar las orejas. Este electro algo tiene. A ver, este siguiente se lo vamos a dejar a Freddy. A ver, Freddy, ayúdanos aquí. ¿Cómo hallamos el cuadrante aquí? Doctor, no lo escuché bien, por favor. Este electro que estás viendo ahí en la pizarra, en la diapositiva, abajo, tiene las 6 derivaciones de miembros. 1, 2, 3, R, L y F. Quiero encontrar en qué cuadrante está la activación eléctrica en el plano frontal de este paciente. ¿Cuál es el primer paso? A ver, Héctor, ya tú hiciste el primero, ayúdame con este, a ver. Repitamos el proceso, Héctor, a ver. A ver, repíteme el proceso. ¿Qué es lo primero que miras? D1. Correcto, D1. En este caso, D1, ¿va para arriba el complejo QRS, esta espiguita, o va para abajo? Correcto, va para arriba. Si va para arriba, entonces, ¿en qué cuadrantes puede estar la activación? ¿Entre qué cuadrantes puede estar? El 1 y el 4. Correcto, el 1 o el 4. Ya, hasta ahí llegamos. Paso número 2. ¿A dónde te vas? ABF. La derivación Correcto, te ABF. vas a ABF. Está bien, te vas a ABF. En este caso, ¿ABF te parece positivo o te parece negativo? Negativo. Negativo, ¿te parece? Sí, Bueno, ya. Ok. Si te parece negativo, ¿en qué cuadrante estamos hablando? ¿Es el 1 o es 4. el 4? ¿Ah? 4. El 4. Ya, muy bien. Razonando como lo has hecho, Héctor, estaríamos de acuerdo. Pero en realidad, ABF, si lo miras bien, no es totalmente negativo porque tiene una parte positiva. Tiene un cachito positivo. Entonces, ABF aquí, ya, en este electro particularmente que estamos mirando, está prácticamente isoeléctrico. O sea, su parte positiva y su parte negativa son muy similares. Cuando pase eso, no puedes a veces definir si está en el primero o si está en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, te vas a la frontera. ¿Cuántos grados, en qué situación, en qué posición está la frontera entre el primer y cuarto cuadrante? Justo está en D1 positivo. D1 positivo es el límite entre el primer y cuarto cuadrante. O sea, acá podemos ser más exactos aún al informar cuál es el eje eléctrico en el plano frontal de este paciente. Ya ni siquiera tendríamos que decir cuadrante, tendríamos que decir directamente que en este paciente, el que estamos viendo, el eje eléctrico en el plano frontal está en 0 grados. En 0 grados, ¿ya? A ver. Úrsula, ¿me escuchas? Buenos días, Úrsula, ¿me escuchas? Entrecortado, doctor. Ya, Úrsula, a ver, ayúdame tú con este electro, a ver. Ayúdame con los cuadrantes. Ayúdame, ¿cómo son los pasos que has escuchado de tus compañeros? A ver, primer paso. El primer paso, doctor, en D1. O sea, primero, como va para Ya, arriba, entonces estamos entre los cuadrantes 1 y 4. Y D1 es ya, positivo. ya, correcto. El D1 es positivo, entonces estamos entre los cuadrantes 1 y 4. Perfecto, muy bien, Úrsula. Paso número 2.
¿Qué siguiente derivación tienes que mirar? El paso 2, doctor, es ver ABF, si es positivo o si es negativo, y en este caso es positivo. Correcto, muy bien. ABF es positivo en este caso. Siendo ABF positivo, ya te puedes decantar por una de las dos. ¿A cuál te irías tú? ¿O es el primero o es el cuarto cuadrante? ¿Cuál sería? Sería el cuarto cuadrante, doctor. Uy, todo lo habías hecho bien. Todo lo habías hecho bien y te mandas al final hacia el cuadrante No, incorrecto. el primero. Claro, pues si me estás diciendo todos los pasos, ¿cómo vas a concluir cuarto cuadrante? Me estás diciendo de uno positivo, entonces me estás diciendo o el primero o el cuarto cuadrante. Y luego me dices ABF positivo y me dices cuarto cuadrante. Si ABF, ¿dónde está su positivo de ABF? El positivo de ABF está abajo. ¿Dónde dice más 90? No dice arriba. El positivo de ABF está abajo. Abajo, el primer cuadrante. ¿Me entiendes? O sea, lo has hecho todo bien y al final, ¡pah!, metiste la pata. Vamos a darte una segunda oportunidad. A ver. A ver este de aquí. Mismo proceso. A ver, Úrsula, mismo proceso de razonamiento. Empieza desde de 1. De 1 está en el borde, pero es positivo. Ya yo te aviso que es positivo. Razóname igual, a ver. Sí, doctor, de 1 es positivo. Ya, entonces, ¿qué cuadrantes son? El ABF también es positivo, que es el segundo paso, ¿no? Claro, el ABF positivo es el segundo paso, pero vamos Ajá. a quedarnos todavía en el primer paso. En el primer paso quiero que me Ya. definas, ya me dijiste de 1 positivo, primer paso, ¿qué cuadrantes son? O pueden ser, mejor dicho, si de 1 es positivo. ¿Entre qué cuadrantes tienes que optar? ¿Cuáles son Claro, tus si es opciones? positivo el primer cuadrante, entonces sería primero o cuarto, doctor, Correcto, cuadrante. ya, Ahí tenemos ahí esas opciones. esas dos opciones, perfecto. De ahí recién pasas al paso 2, que es ver ABF. En ABF me dices que el QRS, ¿para dónde está? ¿Positivo o negativo en ABF? A ver, dime. ¿ABF aquí es positivo o es negativo en este ejemplo? En Es esta diapositiva. positivo, doctor, positivo. Correcto, muy bien, es positivo. Ahora sí, conclúyeme bien entonces. Tienes que decidir entre el primero o el cuarto cuadrante. ¿Por cuál te vas? Primer cuadrante, doctor. Listo, ¿ya ves? Ya lo hiciste bien. Ahora sí ya lo hiciste bien. De 1 positivo y ABF positivo es primer cuadrante. Entonces, cuando vean un electro, lo primero que tienen que hacer, ¿no es cierto?, es ver el ritmo. Ya les expliqué ayer el ritmo sinusal. Lo segundo que tienen que ver es la frecuencia, que ahora se las voy a enseñar. Y lo tercero es el eje. Con eso ya tienen casi todo lo que es para ver o decidir si el EKG es normal. EKG anormales, bueno, eso lo vamos a dejar cuando hagan ustedes su especialidad, pero EKG normal sí tienen la obligación de reconocerlo. Muy bien. A ver, Freddy, ya escuchaste a todos tus compañeros. A ver, este es para ti. A ver, este no Ya, se ve doctor. muy... A ver, Rosita. Este de acá. Ya, este Freddy, a ver. El primer paso, doctor, también es igual, el D1 positivo. Nos va a estar De entre el 1, primero. espérate, Freddy, espérate. De 1 positivo aquí. Estamos hablando de lo que viene a ha ser. venido familiar de la paciente Rick Ahorita, Sipinau. doctor. En este caso sería negativo, doctor. Sí, Rick De 1 Sipinau. sería Correcto. negativo. De 1 es negativo en este caso. Está Correcto. programada para hoy. Si de 1 es negativo, ¿en qué cuadrantes estamos hablando? ¿Acá abajo? Ujú. Si D1 es negativo, entonces estamos hablando entre el segundo y el tercer cuadrante, doctor. Rick Sipinau. Ya, correcto. Entre el segundo y el tercer cuadrante. Y de ahí el segundo paso, ¿cuál es? Ujú. A ver, tendríamos que ver también en este caso ya lo que viene a ser ABF, ¿no? Claro, tienes que ver ABF. Ya, y en ABF en este caso es positivo o negativo. Ya, licenciada. A ¿Y ya sabe ver, algo de Kiki a Quispe? en este caso Una que entró por sería legrado. positivo.
Ya. ABF Ya. es positivo. Entonces, Ok, como en el gracias. primer paso habías quedado que era o el segundo o el tercero, el ver ABF ya te aclara el panorama. Si ABF es Claro. positivo, ¿en qué cuadrante está esta activación? Estaríamos hablando del segundo cuadrante, doctor. Correcto, del segundo cuadrante. ¿Ya? Entonces, en este caso, es un claro ejemplo de un eje que se llama eje desviado hacia la derecha. Cuando la activación eléctrica del eje eléctrico en el plano frontal está en el segundo cuadrante, se llama eje eléctrico hacia la derecha o a la derecha. ¿Ya? Ya había dicho que el 1 es normal. Cuadrante 1 yo les había explicado que es lo normal. Cuadrante 2, eje desviado hacia la derecha. ¿Qué cosas te pueden desviar el eje hacia la derecha? Cualquier predominancia de fuerza eléctrica que gane el ventrículo derecho. Una hipertrofia ventricular derecha, una hipertensión pulmonar, un asma bronquial, cualquier cosa que haga que el ventrículo derecho cobre predominancia, te tire el eje hacia la derecha. Cuadrante 4 es eje eléctrico hacia la izquierda. Eje eléctrico hacia la izquierda es el cuarto cuadrante. ¿Ya? ¿Qué cosa te desvía el eje eléctrico hacia la izquierda? Cualquier cosa que haga que tome predominancia la actividad eléctrica del ventrículo izquierdo. Una hipertensión arterial, una estenosis aórtica, una coartación de la aorta, cualquier cosa que haga eso, te desvía el eje hacia la izquierda. Y el tercer cuadrante se llama desviación extrema del eje. Y habitualmente cuando en un electrocardiograma encuentras que por tus pasos que acaban de mencionar todos ustedes, llegas a la conclusión que está en el tercer cuadrante, siempre es patológico. Siempre hay una patología ahí. ¿Ya? Siempre hay patología. Entonces, primer, segundo, tercer y cuarto cuadrante son importantes. ¿Ya? Pero ustedes además están ya en la capacidad de poderme sacar ya no solamente el eje eléctrico por cuadrantes, sino ya me lo pueden sacar por grado. O sea, exactamente. ¿Cómo lo hacen? La forma para sacar el eje eléctrico en grados es, ya una vez que tengan en este caso ya definido el cuadrante, acá me han definido el segundo cuadrante, lo que hacen es mirar las 6 derivaciones del plano frontal que tengan de ese electro y definir de las 6 cuál es la derivación más isobifásica. De esas 6, ¿cuál es la más isobifásica? Significa cuál tiene la parte positiva y negativa similares. Eso se llama isobifásico. ¿Ya? A ver, vamos a seguir con Freddy. Freddy, en este mismo electro que tú me acabas de comentar, el eje eléctrico por cuadrante, dime de las 6 derivaciones que ves ahí, ¿cuál te parece que es la más isobifásica? ¿Cuál sería para ti, Freddy, la más isobifásica aquí? ¿D2? Correcto, D2. D2 de estas 6 es la que parece que tuviera positividad y negatividad más parecida. Porque D1 es claramente negativa, D3 es claramente positiva, ABR es claramente positivo, ABL es claramente negativo y ABF es claramente positivo. La más isobifásica es D2. Muy bien. Ese es el primer paso, establecer el isobifásico. Segundo paso, tienes que decirme cuál es la derivación que es perpendicular a D2. ¿Cuál derivación es perpendicular a D2? Fíjate arriba ahí en tus ejes de arriba, fíjate cuál es la que forma 90 grados con D2. ¿Qué derivación forma 90 grados con D2? Sería el ABL. Correcto, es el ABL. Una vez que defines cuál es la perpendicular, te vas a la gráfica de esa derivación y tienes que decirme si en ABL el QRS es positivo o es negativo.
¿Cómo está en este ejemplo el ABL? ¿Es positivo o es negativo aquí? Es negativo, doctor, ¿ah? Correcto, es negativo en ABL. ¿Qué significa eso? Que las fuerzas se alejan del polo positivo de ABL. ¿Ok? La fuerza eléctrica se está alejando del polo positivo de ABL. ¿Dónde queda el polo positivo de ABL, Freddy? ¿En cuántos grados está el positivo de ABL? El positivo de ABL, doctor, va a estar en... Bueno, tendría que estar en D3. No, en grados, Freddy, en grados, en Ah, grados. ya, ¿Dónde está marcado ABL en en grados. grados? En Sí, en todo caso, grados. ¿Cuánto? estaríamos viendo que la parte positiva estaría, pues, si es menos 30. Correcto, menos 30, muy bien. Menos 30 es la posición del positivo de ABL. Menos 30 está ahí graficado. Si menos 30 es la posición en el sistema hexaxial, ¿no es cierto?, de el positivo de ABL, ¿dónde estaría ubicado el negativo de ABL? Porque aquí, fíjate, ABL no va para arriba, ABL, el QR se está yendo para abajo. La fuerza no está yendo hacia menos 30, está yendo hacia el otro lado, justamente al cuadrante 2, que tú me acabas de decir por cuadrante, que ahí está la activación, ¿ok? Entonces, si la fuerza se aleja del polo positivo de ABL, que es menos 30, ¿dónde en grados estamos hablando? ¿Cuál serían los grados aquí? Más 150. Correcto, más 150. Y te das cuenta que en ambos métodos has encontrado que la activación está yendo hacia la derecha. Por el método de los cuadrantes me dijiste es el cuadrante 2. Y por el método del eje eléctrico exacto me dijiste más 150. En ambos casos, ¿no es cierto?, estamos hablando de una desviación del eje hacia la derecha. O sea, hay una patología aquí. Entonces, viendo esto nomás, ya te das cuenta que hay algo aquí que no va. ¿Ya? A ver. Vamos a ver. Uno que se vea más o menos bien. A ver este. A ver, Úrsula, ayúdame con este para hallar el eje eléctrico en grados exactos. A ver. Paso número 1. ¿Cuál es el Paso paso 1, número? doctor. Sí. Tenemos que hallar en qué cuadrante está. A ver, ya, hállame el cuadrante, está bien, ya. Empecemos con los cuadrantes. A ver, ¿en qué cuadrante tiene que estar este eje eléctrico? A ver, empézame con los cuadrantes. Para hallar cuadrante, ¿qué es lo primero que haces? A ver, ¿en qué te fijas? Estamos en el primer cuadrante, doctor. Ya, correcto. Ya me obviaste todos los pasos. Primer cuadrante, muy bien, listo. Ahora quiero que me halles, ya no cuadrante, quiero que me halles el eje eléctrico exacto, en grados. ¿Cómo son los pasos? A ver. Ya no me digas cuadrante, ahora dime grados. De ahí hallamos ABF, doctor. Y ABF es positivo. Ya, bueno, esa parte es para hallar cuadrante, ¿no? D1 positivo, ABF positivo, primer cuadrante, eso ya me lo dijiste. Pero ahora quiero que me halles grados. ¿Cómo eran los pasos que dijimos para hallar los grados? A ver, te repito yo. Primer paso de estas 6 complejos QRS que ves ahí, me tienes que decir cuál es el más isobifásico. Ah, entiendo. El más isobifásico sería, doctor, la derivación 3.
Correcto, muy bien, la derivación 3. Una vez que hayas el isobifásico, tienes que hallar su perpendicular. ¿Cuál es la perpendicular? ¿Qué derivación es perpendicular a D3? Está ABR, doctor. Listo, muy bien, ABR. Una vez que hayas determinado la perpendicular, te vas a mirar en el trazado cómo está el complejo QRS en ABR. ¿El complejo QRS en ABR es predominantemente positivo o negativo? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo, doctor, el ABR Sí, el ABR, ¿cómo lo ves? ¿El QRS está para abajo o está para arriba? negativo. Correcto, es ¿Se me negativo. escucha, doctor? Negativo Sí, porque está para abajo se te de la corta, gráfica. Úrsula, se te corta un poco, pero sí te escucho. Ya me dijiste que en ABR ves el complejo QRS negativo. Eso te indica que la fuerza se aleja del polo positivo de ABR. ¿Dónde queda en grados el polo positivo de ABR? ¿Dónde está ubicado en grados el polo positivo de ABR? ¿En cuántos El grados polo está? Sí, el polo positivo de ABR, ¿dónde está? En grados. creo que menos 50, doctor. Menos 150. Sí, sorry, ¿Ya? menos 150. El que está ahí El en que la está ahí, D3. claro, ahí está marcadito. ABR menos Sí. 150. Pero la fuerza no está yendo hacia allá. Si la fuerza estuviera yendo hacia allá, tuvieras un trazado donde el ABR te daría un QRS positivo. Aquí el QRS en ABR es para abajo. El QRS es negativo. La fuerza se aleja hacia el otro lado. Y si la fuerza se va hacia el otro lado, ¿de cuántos grados estamos hablando? Más 30, doctor. Correcto, más 30. Entonces, ya Úrsula te das cuenta que por los dos métodos, tanto por el método de los cuadrantes como por el método de los grados, en ambas formas llegaste a la conclusión que el eje eléctrico en el plano frontal de este paciente está normal, porque les acabo de repetir que el primer cuadrante es el cuadrante normal. Y más 30, que es lo que me dijiste al final como conclusión, está entre 0 y más 90. Ahí está más 30, o sea, está en el primer cuadrante. Ambos métodos te dicen lo mismo. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden simplemente mirar el cuadrante, pero si quieren ser más elegantes, llegan a los grados, pues, ¿no? Ayer les pedí que buscaran electros de ritmo sinusal. ¿Lo han hecho o no lo han hecho? Héctor, ¿tú lo Encontré uno, hiciste? doctor. ¿Encontraste? Ya, muy bien. Quiero que hallen cada uno de ustedes en el electro que escogieron el eje eléctrico en el plano frontal, en cuadrante y en grados. Les doy un par de minutos para que lo hagan. A ver, comiencen a hacerlo. El primero que termina me avisa, ¿ya? Para revisar su El conclusión. eje eléctrico. Sí, Héctor, dime, ¿ya terminaste? No, no, doctor, el eje eléctrico hallamos, ¿no, doctor? Del EKG. Sí, eso es lo que estoy pidiendo, que me hallen. Ayer les dije, busquen EKGs. Del EKG que encontraron, ubíquenme el eje eléctrico de ese EKG.
El primero que termine me avisa. Bueno, ya tiene un sabor feo esta fruta, puta, a lo mejor. Traté de comer, pero... A ver, ¿quién terminó? Creo que me salió 60, doctor. ¿Cuánto te salió, Héctor? Sí, ¿60? No te escuché bien los grados, a ver, repíteme. 60 grados, doctor, me salió. 60 grados te salió, ya. Si te salió 60 grados, significa que el isobifásico debe estar en ABL. ¿Es así? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Entonces, el perpendicular de ABL es D2 y tiene que haberte salido un D2 positivo, un QRS positivo en D2. Si es así, Sí, si es así como me estás comentando, entonces está correcto lo que has hecho, porque al final si D2 es positivo significa que la fuerza está yendo hacia D2 y D2 positivo está en más 60. Correcto, primer cuadrante. Entonces tienes que tener ahí, seguramente en tu electro, positivo en D1 y positivo en ABF, primer cuadrante seguramente. sí, doctor. Correcto, muy bien. A ver, Freddy, Úrsula, ¿lo hicieron? Doctor, yo no busqué un Ya, EKG tú de no ritmo tienes EKG. sinusal. Ya, tú no No. tienes EKG, no te preocupes. Ok, no tienes EKG. ¿Lo puedo hacer para el lunes o martes? Sí, tienes que hacerlo, claro. Es una tarea que esas tareas tienen notas. Si no las suben, los voy a reprobar. Si yo hablo una tarea, la tienen que subir a su carpeta de tareas. Para eso se les pide. Tienen que subirlo. En este caso me subes tu electro y me pones también allí en cuántos grados está. Aparte que saben que es ritmo sinusal, ¿no es cierto? Les pedí ejemplos de ritmo sinusal. A ver, Freddy, ¿tú? Doctor, no tengo ahorita a la mano Ya, listo. Ya, ok. Muy bien. Miren, ustedes están en formación. Y en formación significa que tienen que seguir las indicaciones del médico que está a cargo de su tutoría, de su profesor. ¿Ya? Yo no soy un sabio. Yo simplemente les pido que hagan unas cosas para que aprendan. Si yo les pido busquen EKG de ritmo sinusal, tienen que buscarlo. Les doy plazo hasta el lunes. Si el lunes no está en su carpeta, los tengo que desaprobar. Porque no siguen la indicación Ya, doctor, de su ya. profesor. ¿Me entienden? El profesor les dice para que aprendan, no porque se me dé la gana. Me van a subir esos electros. Está bien, Doctor, doctor. ¿yo subo la imagen o también cómo le pongo o creo un Word y pongo los grados eléctricos? Creen un Word y pongan ahí, escriben ahí, ¿no? Eje eléctrico en tal cuadrante, eje eléctrico en tantos grados. Ahí me lo escriben en Word y pegan la imagen. Y se acabó y me la suben. Me tienen que poner también por qué han puesto que es ritmo sinusal, ¿no es cierto? Porque les dije que la tarea era buscar electros con ritmo sinusal. Entonces me tienen que escribir en el Word qué es lo que configura, qué es lo que hace que ese electro que me están presentando sea un electro en ritmo sinusal. Las características del ritmo sinusal se la tienen que aprender. Vamos a
terminar con el hallazgo de la frecuencia. Entonces ya me saben ritmo sinusal, ya me saben el eje eléctrico. Nos falta frecuencia nada más. Ya. ¿Cómo encontramos la frecuencia del paciente en el EKG? La frecuencia del paciente en el EKG se basa en el hecho de que ustedes ya saben que hay cierta secuencia, que hay una velocidad, mejor dicho, de inscripción del electro en el papel. Ya les dije, 25 milímetros por segundo. Entonces, ¿cómo podemos saber la frecuencia? Bueno, la frecuencia nos va a dar diagnóstico una vez que la encontremos. Si la frecuencia cardíaca está menos de 60, eso se llama bradicardia. Si la frecuencia cardíaca está más de 100, eso se llama taquicardia. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es lo fundamental para hallar la frecuencia? Saber la distancia que hay entre cada complejo QRS. ¿Ok? Ya sabemos que el ritmo sinusal, no nos vamos a detener en patología ahora. Solamente estamos viendo EKG normal. Entonces, sabiendo la distancia en milímetros que hay entre dos complejos QRS, uno puede sacar la frecuencia. ¿Cómo así? Bueno, uno lo que hace, ¿ya?, es ver en milímetros cuánto separa una puntita de la otra punta. O sea, uno tiene su trazado, Héctor tiene su trazado porque es el que me cumplió con la tarea. Ahí en su trazado está viendo la onda P, que cada onda P se sigue de un complejo QRS. Está viendo que la distancia entre cada complejo QRS es regular, o sea, similar. Y está viendo que el PR en la misma derivación es igual, ¿no? Características del ritmo sinusal. Para obtener la frecuencia simplemente mide cuántos cuadraditos pequeños, cuántos milímetros hay entre una punta y la siguiente. ¿Ok? En este caso, del ejemplo que les estoy mostrando en la diapositiva, dice que hay 22 cuadraditos que separan, ¿no?, un complejo QRS del otro. 22 cuadraditos. Entonces, si sabemos que la velocidad de papel es 25 milímetros por segundo, ¿cuántos milímetros recorrería el papel en un minuto? A ver, ¿quién me dice? Sabemos que el papel va a escribir 25 milímetros por segundo. En un minuto, ¿cuánto habría? Regla de 3. 150. 150. ¿Qué has multiplicado, Héctor? A ver. ¿Cuál ha sido tu 150, doctor. Úrsula, ¿qué has multiplicado? ¿Cuál ha sido tus factores en tu multiplicación? ¿Qué has multiplicado? 20 en segundos. Ya, 25 multiplicado por ¿cuánto? ¿Usted me escucha, doctor? Me dices tú que te salió 150. ¿Cuál fue tu razonamiento? Eso es lo que quiero saber. ¿Cuál fue tu regla de 3? A ver, repito la pregunta. Si la velocidad del papel es 25 cuadraditos por segundo, 25 milímetros por segundo es la velocidad del papel, ¿cuánto papel correría en un minuto? ¿Cuál sería la regla de 3 ahí? Ya, si en un segundo pues recorre 25 milímetros por segundo, entonces en un minuto, que son 60 segundos, recorrería, ¿no?, X, y ahí se halla con esa regla de 3. Ya, perfecto. Buen razonamiento, Úrsula. ¿Y cuánto te sale la ecuación? 25 por 60, 150, doctora. No, pues 500. No, hacen todo, razonan bien y hacen mal la ecuación. 25 por 60 es 1500. 1500, doctor. Claro, 25 por 60 es 1500. Entonces, si ya saben que en un minuto el papel va a correr 1500 cuadraditos, y ustedes saben la distancia en cuadraditos que separa dos complejos QRS, simplemente dividiendo
1500 entre la distancia en milímetros que separa dos complejos QRS, pueden hallar la frecuencia. ¿Entienden el razonamiento? Simplemente hacen una regla de 3. Si en un minuto, ¿no es cierto?, el papel corre 1500 cuadraditos y la distancia en un ritmo sinusal normal o regular es 22 cuadraditos, ¿cuántas veces se va a repetir ese ciclo en esos 1500? Lo que hacen es dividir 1500 entre 22. Doctor. ¿Ah? ¿Perdón? Dime, Freddy. 68, doctor. Correcto, 68. ¿Ya? 68. Entonces no se olviden cómo hallar la frecuencia en un ritmo sinusal normal. Simplemente ven cuántos cuadraditos separan las puntas de su QRS y dividen 1500 entre el número de esos cuadraditos. ¿Ok? A ver. Yo tengo en mi mano un electrocardiograma que está en ritmo sinusal regular y la distancia entre los QRS es 20 cuadraditos. ¿Cuánto es la frecuencia? Repito la pregunta. Tengo un electro ahorita en mi mano y yo les digo, la distancia que separa los QRS está en ritmo sinusal regular. O sea, la distancia entre los QRS es regular. Y les digo, acabo de medir la distancia que separa un QRS del otro y tengo 20 milímetros. ¿Cuánto es la frecuencia? 75, doctor. Correcto, 75. Es dividir nada más los 1500 entre los cuadraditos que separan. 1500 entre 20, 75. ¿Ya? Así es de sencillo es esto. Listo. A ver. Pero hay situaciones en las cuales el ritmo no es regular. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo en esta diapositiva donde tenemos un ritmo regular, que es lo normal, ¿no? Ahí se ve la onda P, se ve el complejo QRS, se ve la onda T, y todo está bonito, regular. Pero abajo, ven ustedes que la distancia que separan los QRS, las espiguitas, cambia. Entre el primer y segundo latido es diferente que entre el segundo y el tercero, y así. La distancia cambia. Entonces la regla de dividir 1500 entre el número de cuadraditos que separa el QRS no aplica aquí. No aplica porque la distancia no es regular. Hay una arritmia. Cuando la distancia entre los complejos QRS no es regular, se llama arritmia. No hay ritmo, arritmia. Entonces, ¿cómo puedes hallar en esos casos la frecuencia? ¿Cómo hallas la frecuencia cardíaca en esos casos? Lo que haces es tomar un trazado, una tira del EKG larga. Una tira del EKG larga en una misma derivación. Tomas 10 segundos. 10 segundos son 250 milímetros. ¿Ya? Tomas un trazado largo del complejo QRS. Entonces, tomas esa tira larga de 10 segundos y cuentas cuántos QRS hay en esos 10 segundos. ¿Ya? Cuentas cuántos QRS hay en esos 10 segundos. Por decirles que les salgan 9. Tengo 9 complejos QRS en esos 10 segundos. Si cuento 9 complejos QRS en esos 10 segundos y hago la regla de 3, ¿cuánto tendría en un minuto? ¿Cuánto sería la frecuencia de ese paciente? Tiene un electrocardiograma que muestra una irregularidad entre los complejos QRS. Entonces le he tomado un trazado largo a ese paciente. Le he tomado un trazado de 10 segundos. Y en esos 10 segundos encuentro 9 complejos QRS. ¿Cuál sería su frecuencia cardíaca al minuto? 4. Claro, 54, 54, o sea, multiplicar
9 por 6. Porque he tomado una tira de 10 segundos y eso lo tengo que pasar a 60 segundos, que es un minuto. Entonces tomo la tira de 10 segundos y multiplico por 6. Tengo 9 latidos por 6, 54. Al minuto tiene 54. Aproximadamente, ¿no? Porque es un paciente con irregularidad, pero más o menos, pues. ¿Ya? Para hallar la frecuencia. En algunos casos en los cuales quieras ahorrar papel, ya no tomas una tira de 10 segundos, sino tomas una tira de 6 segundos. ¿Ya? Tomas una tira de 6 segundos y cuentas los complejos QRS en esos 6 segundos. Aquí la multiplicación ya no sería por 6, sino por 10, porque estás tomando 6 segundos. Por ejemplo, yo les digo, tengo un paciente que tiene esa irregularidad, ¿no? Y le estoy tomando que en esos 6 segundos tiene 8 complejos QRS. ¿Cuál sería su frecuencia en ese paciente? Sería 80. A ver, ya. Vamos a terminar. Opiniones sobre este electro, a ver. ¿Qué ritmo tiene este electro? Para empezar, ¿qué es lo primero que les dije que teníamos que ver? El ritmo. El ritmo o es sinusal o no es sinusal. Este electro que les estoy mostrando, ¿qué características tiene? ¿Es sinusal o no es sinusal? Es sinusal. Ya, muy bien, Héctor. Es sinusal. ¿Cuáles son las características que te dicen que este electro que estás viendo ahí es sinusal? ¿Por qué te has orientado hacia eso? La distancia del QRS es similar, la onda P también, el tamaño de la onda P. Ya, ok. ¿Qué más? ¿Qué otras características tiene el ritmo sinusal? Cada onda P que ves ahí, cada onda P se sigue de una espiga. O sea, hay una secuencia 1 a 1. Eso es característico del ritmo sinusal. Por cada onda P hay un complejo QRS. El PR es el mismo en la misma derivación. Y la onda P es positiva en D2. Todas esas cosas son características del ritmo sinusal. ¿Ya? Todo lo que me has dicho también anteriormente también estaba correcto. Pero tenemos que ser completos. ¿Ya? Segundo paso, ya encontramos el ritmo. Segundo paso, hállenme la frecuencia. 75. Correcto, 75. Muy bien. ¿Cómo hiciste, Héctor? Yo lo hallo dividiendo 300 entre el número de cuadrados grandes. Ya, bueno, ok, está bien. 300 entre el número de cuadrados grandes también es una regla válida. Eso me olvidé decirles. Muy bien, Héctor, está bien. O es 1500 entre el número de cuadrados chiquitos, o es 300 entre el número de cuadrados grandes. Muy bien, está perfecto. Es lo mismo en realidad, simplemente que aplica la norma de que por cada 5 cuadraditos pequeños hay un cuadrado grande, ¿no es cierto? Está bien. 300 entre el número de cuadrados grandes te salió 75. Entonces ya tienes que es ritmo sinusal, ya tienes que tiene 75 latidos por minuto, nos falta el eje. ¿En qué cuadrante está en este paciente el eje eléctrico en el plano frontal?
¿Cómo es la fórmula? ¿Cómo son los pasos? ¿Qué derivación tenemos que mirar? Segundo cuadrante, doctor. Segundo cuadrante. A ver, ¿por qué llegaste a esa conclusión? O sea, entre 0 y menos 90. D1 es negativo y... D1 es negativo. A ver, fíjate bien. D1 es negativo, fíjate bien. Fíjate, D1 es la que está arriba a la izquierda. Ese es D1. Arriba a la izquierda es D1. Tiene un QRS bien pequeño, ¿no? Sí, tiene un QRS pequeño, sí, pero sí se llega a ver el QRS. Y quiero que me digas si el QRS lo estás viendo para arriba o para abajo. La espiguita, ¿para dónde va? Para arriba. Claro, va para arriba, no va para abajo. Entonces sería Si es primer positivo cuadrante. en D1, si es positivo en D1, ¿en qué cuadrantes puede estar? Primero o cuarto. Y ABF es positivo también. Entonces es primer Correcto, cuadrante. correcto. Primer cuadrante, ¿ves? Sencillamente lo obtuviste todo. Tienes ya ritmo, tienes frecuencia y tienes eje. A ver este de aquí. ¿Qué ritmo tiene este electro? A ver. ¿Es sinusal o no es sinusal? No, no es sinusal. Ya. ¿Por qué no es sinusal? A ver. ¿Qué haría que La distancia este entre ritmo que vemos los, acá no sea sinusal? A ver. la distancia entre los No QRS tiene una secuencia en las celdas P, doctor. La distancia, vamos por orden. Primero vamos a empezar con Úrsula. A ver, Úrsula, ¿cuál es tu razonamiento? A ver, Es que a ver, para que sea Úrsula. sinusal, cada onda Ya, P tiene una secuencia, ¿no? De uno en uno. Pero ya, este no tiene. ya. O sea que no ves que cada onda P se siga de un complejo QRS. Eso es lo que me estás comentando. No ves Ajá. la secuencia PQRS, no la ves. Ya. Mira abajo, ya. No te confundas, generalmente a veces eso se da porque la forma que se tiene de graficar un electro muchas veces tiene un sistema que se llama 4×3. En el sistema 4×3, cada cierto número de latidos se corta y cambia la secuencia y puede confundir. Para el ritmo, mejor les aconsejo ver la tira larga. Y generalmente en este sistema de registro, la tira larga está abajo. La última línea, que está un poco cortada, la verdad, les pido disculpas, pero la última línea es un D2 largo. La última línea, o sea, la cuarta línea, es un D2 largo. ¿Ya? Entonces, cuando tengan este formato, guíense por la derivación larga para encontrar el ritmo. Justamente les toman D2 para ver la tarjeta, ¿no? Ya. A ver, ¿me escuchan? ¿Se me escucha? Hola. Sí, doctor. Ya. Les decía que se fijen en este formato la última línea porque es la derivación que les marca el D2 largo. Habitualmente es así. Cuando toman un trazado de electro, siempre tratan de tomar una derivación que sea lo que le llaman la derivación, digamos, que les permite encontrar el ritmo. En este caso el D2, ¿no? ¿Por qué? Porque en D2 se ve bien la onda P. Como ven allí, cada onda P se sigue de un complejo QRS. O sea, la secuencia se mantiene.
Arriba no aparece porque arriba se corta. Arriba tienen, la primera columna es 1, 2, 3, luego sigue RLF, luego sigue B1, B2, B3 y termina en B4, B5 y B6. Entonces ahí se corta. O sea, no es la secuencia de una misma derivación. Hay 4 derivaciones en cada fila. En cambio, en la última solamente es de 2. Ahí no hay cambio. Entonces ahí ven que cada onda P se sigue de una espiga. Entonces el ritmo sí es sinusal. El ritmo sí es sinusal porque la onda P está en secuencia. La distancia es la misma. Lo que sí hay que notar es que la distancia que separa una espiga de la siguiente es muy larga. Hay varios cuadrados grandes ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 7 cuadrados grandes. ¿Ok? Hay varios cuadrados grandes que separan una espiga de la otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si son 7 cuadrados grandes, ¿cuánto es la frecuencia? Por la regla que dijo Héctor. ¿Cuánto te sale, Héctor? A ver. ¿Cuánto es la frecuencia ahí? 42 sale, doctor, 42. 42, ¿no es cierto? Claro, sale 42. Entonces, ya hemos dicho que cuando la frecuencia cardíaca no está en el rango normal, porque el rango normal de la frecuencia es entre 60 a 100, en este caso es 42, esto se llama bradicardia. Acá están viendo una bradicardia. ¿Ya? Una bradicardia sinusal. Ese es el diagnóstico del ritmo en este caso. Frecuencia de 42. ¿Y el eje dónde estaría? A ver, ¿quién me dice el eje? ¿En qué cuadrante? ¿En qué cuadrante está el eje eléctrico en el plano frontal? Primer cuadrante. Correcto, en el primer cuadrante. Positivo en D1, positivo en ABF. Primer cuadrante. Muy bien, ahí lo vamos a dejar. ¿Alguna pregunta? No interesa que aprendan ahora patología, lo que interesa es que aprendan lo normal. Si aprenden lo normal, por lo menos van a poderse dar cuenta que acá hay algo que no está bien. ¿Ya? Entonces, básicamente nos hemos concentrado en establecer qué ritmo tiene ese electrocardiograma, si es sinusal o no es sinusal, la frecuencia cardíaca que se presenta en este electro y el eje eléctrico. ¿Ok? Practicar, practicar y practicar. Busquen electros y practiquen. Si alguien me sube más electros, más nota va a tener. Por lo menos uno me tienen que subir. Muy bien. Entonces, el día lunes, ¿a qué hora pueden dar su examen? ¿A las 8 está bien? Doctor, ¿podría Sí, ser en la tarde o noche? tarde o noche, sí, me dijeron que tenían problemas. Ya, ok. Entonces el examen va a ser el lunes en la tarde. El lunes a las 6 va a ser. Lunes 6 de la tarde nos encontramos. El examen ya les hemos comentado, tiene 2 partes. Tienen que presentarme una historia en PowerPoint para discutirla conmigo. Y tienen que dar un examen escrito, que es objetivo. Es un examen para marcar. Avísenle por favor a la compañera que no ha podido asistir hoy día, para que sepa. 6 de la tarde en punto empezamos el examen. Estén los que estén. Listo, nos vemos el día lunes. Que pasen un buen año, un feliz año para todos y sus familias. Nos vemos el día lunes. Hasta Doctor, pronto. el examen es sobre EKG, ¿no? El de lunes. El examen de lunes es todo lo que hemos hecho en esta rotación. Es el examen Ah, final. ok. No es examen de EKG nada más. Es examen final. Viene todo lo que hemos hecho. Hemos revisado hipertensión arterial,
hemos revisado valvulopatías, hemos revisado enfermedad coronaria, hemos revisado insuficiencia cardíaca, hemos revisado electrocardiograma, todo eso hemos revisado. No les voy a tomar solo electro. Todo lo que hemos hecho es, ¿ya? Examen final de la rotación. Y su historia clínica. De ahí sale su nota. Listo, entonces nos vemos el día lunes. Hasta pronto. Doctor, feliz año. Gracias. Ya, Muchas feliz gracias, año a doctor. todos. Feliz nuevo. Pasen un buen año. Feliz año a sus familias. Nos vemos el día lunes. Gracias, Y doctor. así es.